Vale, el título de la predicación, no os asustéis, los que estáis de visita hoy, el título de la predicación es Creed a la serpiente. Creed a la serpiente. Estáis ya preocupados, ¿verdad? No os preocupéis, los que sois de casa ya me conocéis, no voy a decir nada raro, pero el título de la predicación es Creed a la serpiente. Voy a pediros que abráis la Biblia en Juan capítulo 3 y vais a entender el porqué del título de la predicación en esta mañana. Juan capítulo 3, y estaremos leyendo hoy del 11 al 15. Seguimos en este contexto de exposiciones secuenciales del Evangelio de Juan. Juan 3 del 11 al 15, título general, Creed a la serpiente. Okay. Versículo 11, Juan capítulo 3, estamos en el contexto de la charla con Nicodemo, dice la palabra de Dios. De cierto te digo, Jesús hablando a Nicodemo, que lo que sabemos, hablamos, lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si yo os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, una pequeña introducción y luego expongo el texto. Estamos de nuevo, iglesia, en el contexto de la charla entre Nicodemo y Jesús. El diálogo ahora se torna monólogo y solamente habla el Salvador. En las últimas semanas he recalcado que Cristo en sus aportaciones apunta una y otra vez al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús es un judío y está conversando con un judío, de hecho un rabí, un maestro de los fariseos llamado Nicodemo. Hemos explicado que Jesús cita Ezequiel 36, cita Ezequiel 37 también en este pasaje. Y ahora vamos a ver dos imágenes más sacadas textualmente del Antiguo Testamento. De nuevo Jesús haciendo apología, haciendo apologética de su mesíasgo. Y hoy vamos a ver dos cosas nuevas. La expresión Hijo de Hombre, que está sacada del Antiguo Testamento, y también la imagen de la serpiente levantada en el asta. Y cuando yo digo, creed a la serpiente, estoy aludiendo no a la serpiente del Edén, sino a la serpiente que es un tipo del Señor Jesucristo. Hoy tenemos 3 puntos en el mensaje, perdón, 4 puntos. Número 1, lo que vio Jesús, versículos 11 y 13. Punto número 2, lo que vio Nicodemo, versículo 12. Número 3, lo que vio Israel, versículo 14. Y número 4, lo que ve el creyente. Versículo 15, estuve 3 horas redactando este bosquejo, ¿no? Así que 1, lo que vio Jesús. 2, lo que vio Nicodemo. 3, lo que vio Israel. Y luego número 4, lo que ve el creyente. Vamos a empezar entonces con versículos 11 y 13, lo que vio Jesús. Leo versículos 11 y 13. Nicodemo, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Ok, según J. Ceril, la mejor forma de interpretar lo que hemos leído aquí es la siguiente afirmación. Dice J. Ceril: yo, Nicodemo, declaro con autoridad y doy testimonio de verdades que yo he visto y conocido desde toda la eternidad como Dios junto al Padre y junto al Espíritu Santo. Jesús aquí habla en primera persona plural porque Nicodemo al iniciar la charla también habló en primera persona plural. Rabí, sabemos que has venido de Dios, y Jesús ahora responde diciendo lo que sabemos, hablamos. Está respondiendo en la primera persona plural también. Y Cristo lo que hace aquí en su respuesta es recalcar que Él, a diferencia de los fariseos, sabe de lo que habla. Él habla con autoridad, porque Él ha visto las cosas que está predicando y proclamando la palabra de Dios. El problema con los fariseos es que estaban muy dados a la especulación teológica, torcían la palabra de Dios mediante sus tradiciones. Por ejemplo, Mateo 15, versículo 3, y luego también versículo 6, Jesús pregunta a los fariseos: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Habéis invalidado la palabra de Dios por vuestra tradición.
Los fariseos se movían a la esfera de mucha especulación, pero viene Jesucristo hablando con autoridad divina. De hecho, la gente decía de él en Juan 7:46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Después de hablar en el Sermón del Monte, la multitud decía de Jesús, pues este habla como quien tiene autoridad y no como los escribas ni como los fariseos. Jesús no especulaba. Él no estaba dado a filosofar. Él predicaba la verdad y era un testigo directo de las cosas que estaba predicando. Y con el mismo Espíritu Santo que moraba en Cristo, cuando el Espíritu descendió poderosamente sobre los discípulos, ellos también dieron testimonio con denuedo, con convicción. Eran testigos de estas cosas. Y dice Hechos 4:13 de la iglesia primitiva, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Veis? Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo de Cristo, hay un denuedo, hay una valentía, hay una convicción, hay un poder que no vemos en muchos centros religiosos. Jesús entonces no habla como un especulador. Él está hablando como un testigo directo de las cosas celestiales. Y los discípulos también testifican de lo que vieron en Jesucristo. Aquí entonces aprendemos algo importante para nosotros en esta mañana. No es nuestra tarea, querida iglesia, perdernos en debates filosóficos. Lo que tú y yo somos llamados a hacer es proclamar la palabra, defender la palabra, dar a conocer la palabra y creer que el Espíritu Santo de Dios es poderoso para convertir hasta el corazón más endurecido. Puedes tener los mejores argumentos, puedes refutar la lógica de los fariseos y de los ateos, pero si el Espíritu Santo no toca el corazón, no habrá nuevo nacimiento. Así que, amados, tenemos que ser fieles a la revelación de Dios, predicar la palabra, no especular más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios. Hay una frase que me encanta de Lutero, la compartí ayer en el Facebook. Dice Lutero, yo no tengo curiosidad por lo que Dios no ha revelado en su palabra. Eso lo dejo a los ángeles. Yo no tengo que especular. Yo quiero obedecer lo que ya ha sido revelado en la palabra. Suficientes problemas tengo con obedecer, ¿no?, la palabra ya revelada como para no meterme más especulaciones. Entonces yo dejo estos asuntos a los ángeles. Ellos pueden especular. Y de nuevo dice Lutero, debemos como creyentes permanecer en la vía real, siguiendo el sonido de la palabra y sin anhelar la sabiduría de los ángeles. Y de nuevo dice Lutero, todo lo que no pueda comprender, lo dejo en las manos de Dios. Cristo no me engañará. No debo dejar el camino indicado, de lo contrario caeré y me romperé el cuello. No tengo por qué entender todos los misterios de la palabra de Dios. Los creo porque mi Dios me los ha enseñado. Y tengo fe, mi Dios no me va a engañar. Así que aunque haya cosas que no consigo entender, da igual. Mi fe está depositada en la fidelidad de Dios. Y ahora tenéis una cita más larga de Lutero que sirve como resumen de todo lo que he venido diciendo hasta este punto en el mensaje. Dice Lutero, de las palabras que el Señor Jesús dirigió a Nicodemo, aprendimos que hemos de confiar en la palabra y en el testimonio de Dios. En asuntos relativos a la salvación, no debemos aprender, ver, oír y aceptar nada que no sea lo que Dios ha comunicado. Hemos de respetar el texto de la palabra y no intentar mejorarlo o desviarle el sentido ni a la derecha ni a la izquierda. El diablo seduce al hombre de dos maneras. O le vislumbra hacia la izquierda, de forma que no crea en nada, o le empuja hacia la derecha, donde le seduce con la peste de la felicidad humana y la sabiduría humana. En este último caso, la gente puede creer esto o aquello, pero siempre intentan mejorar lo que Dios dice o intentan elevarse por encima de Dios. Precisamente, esta ha sido siempre la marca de los herejes. La herejía es, hermanos, rebelión intelectual. Hay rebelión de conducta y luego hay rebelión teológica, intelectual. Y esta rebelión teológica se llama herejía. Lo que os cité la semana pasada. Esta mujer, la pastora en Brasil, diciendo que Satanás será salvado en el día de juicio porque presentará todas las almas del infierno
a Dios en un sacrificio de paz, y luego Satanás será restaurado y recibido como el hijo pródigo. Hermanos, son mentiras, es rebelión intelectual, es herejía, es desviar la palabra de Dios. Así que en esta mañana, amados, hay muchas cosas que no han sido reveladas en la palabra de Dios. Por ejemplo, la fecha de la segunda venida. ¿Nico conoce la fecha de la segunda venida? No, pero hay muchos pastores que nos estaban diciendo 14 de mayo 2021, rapto, arrebatamiento, mentirosos, falsos profetas. Estos datos no han sido revelados. No tenemos por qué preocuparnos por estas cosas. Tenemos que preocuparnos por las cosas que han sido reveladas. Y luego, no solamente hay doctrinas que no han sido, o datos que no han sido revelados, pero luego hay doctrinas sí reveladas que tampoco podemos entender. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Dios es uno en esencia, tres en persona. En mi mente natural no puedo entender esto. Jesucristo es Dios hombre. ¿Cómo entender esto de que Cristo es enteramente Dios y enteramente hombre? No lo puedo entender, pero lo creo porque Dios es fiel. Dios no nos engañará. Sigamos pues aquí las pautas de Lutero, entendiendo que tenemos que someternos siempre a la santa palabra de Dios y no debemos darnos a la especulación. Y yo como pastor también, donde la palabra de Dios guarda silencio, yo guardo silencio. No me interesa teorizar, filosofar desde el púlpito. Yo quiero nutriros con la buena palabra del Señor. Jesús entonces en esta mañana se nos presenta como un testigo directo. Sabe de lo que habla. ¿Y cómo puede Jesús hablar con semejante autoridad? Pues la respuesta está en el versículo 13. Pero voy a leeros, hermanos, la traducción de la Nueva Traducción Viviente, ya que su traducción de este versículo se entiende mejor que nuestra Reina Valera 60. Creo que está aquí en la pantalla. En efecto, muy bien. Juan 1:13. Escrito está: Nicodemo habla con autoridad porque nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero yo bajé del cielo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede Jesús hablar y enseñar con tanta autoridad? Porque Él bajó del cielo. Él descendió del cielo. Habían personas en la Biblia que fueron transportadas al cielo, Enoc y Elías, pero no volvieron para enseñar a la iglesia sobre sus experiencias. Pablo y Juan tuvieron visiones impactantes, ¿verdad? Pero ellos no fueron literalmente al cielo, no fueron para luego regresar y enseñar. Tuvieron visiones poderosas, pero Jesucristo, a diferencia de todos los profetas, a diferencia de todos los apóstoles, a diferencia de todos los predicadores, a diferencia de todos los cristianos, Cristo descendió del cielo. Porque antes de nacer Jesús en Belén, hace 2000 años, ya existía. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús existió antes de nacer. No lo puedo entender, pero lo creo porque Dios es fiel. Dios no me va a engañar. Aquí no puedo filosofar. Yo acepto por la fe la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, en respuesta a la pregunta, ¿cómo puede Jesús hablar con tantísima autoridad? Porque Él descendió del cielo. Él bajó del cielo. Nicodemo no. Los fariseos tampoco. Jesús sí. Y por esta razón habla con tantísima autoridad. Cristo entonces se da a conocer como el testigo verdadero. Y en nuestro pasaje se da a conocer como el Hijo del Hombre. Jesús muchas veces en su ministerio terrenal quería ocultar su identidad. En el mundo teológico, esta tradición se llama el secreto mesiánico. Jesús, por ejemplo, sanaba a un leproso o sanaba a un endemoniado y decía, no se lo digas a nadie, no se lo digas a nadie, ¿no? Porque no quería, antes de que llegara su tiempo, que los judíos se apoderasen de él, crucificándole, entregándole a los romanos. Cristo guardó su verdadera identidad para una manifestación pública
cuando estaba delante del concilio en su pasión. Y voy a citaros un pasaje ahora de Marcos 14, la noche, ¿verdad?, de la traición de Judas Iscariote. Y ahora Cristo es preguntado por el sumo sacerdote por su identidad. Dice el sumo sacerdote, Marcos 14, 61, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y ahora por primera vez, públicamente, delante de todos, no solamente delante de sus discípulos, sí, que se había dado a conocer como Mesías delante de los discípulos, pero ahora públicamente, delante del concilio, proclama Jesús en el versículo 62, Marcos 14, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pues al oír esta respuesta, los judíos se indignaron, se rascaron los vestidos diciendo, este hombre es digno de muerte. Ahora, ¿por qué reaccionaron de esta manera? Pues tenemos que entender, queridos hermanos, el título Hijo de Hombre. Existe un malentendido en la iglesia actual. Tendemos a decir que Hijo de Dios significa que Jesús es Dios, Hijo de Hombre significa que Jesús es hombre. Es incorrecto. El título Hijo de Hombre no tiene que ver con la humanidad de Jesucristo. Cuando volvemos a Daniel capítulo 7, tenemos que entender la expresión en el contexto del judaísmo, no en el contexto del siglo XXI, ¿no? En el judaísmo, Daniel 7:13 dice, he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como Hijo de Hombre. Él vino hasta el anciano de días. Le hicieron acercarse delante de él, y al Hijo del Hombre le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Su reino nunca será destruido. Así que estamos aquí delante del concilio. Ellos entendían perfectamente que el título Hijo de Hombre era divino, implicaba deidad, implicaba mesiazgo. Y ahora viene Jesús de Nazaret al concilio declarando, yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy aquel que tiene acceso directo al trono de Dios. Yo soy aquel que es digno de ser obedecido entre todas las naciones. Mi reino es el reino eterno. Yo soy el Hijo del Hombre y me veréis venir con las nubes del cielo. Y todos los del concilio, conociendo Daniel capítulo 7, entienden muy bien lo que Jesús está haciendo. Se está dando a conocer como un ser divino, como el Mesías, como el Hijo eterno de Dios. Jesús está diciendo, yo soy aquel que tiene acceso directo a Dios el Padre. Y todo esto, hermanos, encaja con lo que vemos en la teología de Juan. Arrancamos de nuevo, ¿no? Nuestro evangelio con declaraciones sobre el verbo. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne. Jesucristo, queridos hermanos, es Hijo de Hombre en el sentido de Daniel 7. Es decir, su reino es eterno. Él ha de ser obedecido a nivel mundial y global. ¿Y quién puede ser obedecido a nivel global y mundial sino el Señor Dios Todopoderoso? Jesucristo es Dios y con razón los judíos querían matarlo por blasfemia. En palabras sencillas, pues, voy a resumir lo que Jesús aquí está diciendo a Nicodemo. Nicodemo, yo declaro las cosas tal y como son. Porque yo, a diferencia de ti y a diferencia de los fariseos, yo he descendido del cielo. Yo soy el Hijo del Hombre. La gloria es mía. El trono eterno es mío. Yo soy de arriba. Yo tengo más luz que todos vosotros. Vosotros tenéis tradiciones e interpretaciones huecas, pero yo tengo la verdad. Yo tengo la luz, porque yo soy la verdad y yo soy la luz. La diferencia entre Nicodemo y Cristo es, vamos, abismal. Cristo es infinitamente exaltado sobre cualquier fariseo. Y Cristo no se deja impresionar, ¿no? Como hombre treintañero, ¿verdad?
tenía sus 30 y pico años en aquel entonces. Aquí tenemos un gran doctor, un gran teólogo, ¿no? Y un varón con su orgullo, su prepotencia. Mira, un gran rabí de Jerusalén, miembro del Sanedrín, me está reconociendo como rabí, como maestro. ¡Wow! ¡Qué chulo! No soy ciertamente una persona muy importante. No, Jesús no se deja impresionar por los elogios de Nicodemo. Nicodemo, no estás enterándote de nada. No soy un maestro, no soy un mero rabí, yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy aquel que vendrá con las nubes con gloria eterna. Así que, amados, pues, ¿qué aprendemos en el primer punto? Aprendemos que el Salvador Jesucristo es infinitamente mayor que Nicodemo, infinitamente mayor que los fariseos, infinitamente mayor que los predicadores del siglo XXI, infinitamente mayor a todos los cristianos. Él es el único digno. Él es el único que tiene un trono sempiterno, perpetuo, duradero, eterno, y Él será glorificado en todas las naciones. Así que, queridos amados, en esta mañana, nosotros nos sometemos a Jesucristo. Le creemos a Jesucristo porque Él descendió del cielo. Y ya que Jesús descendió del cielo, Él habla con autoridad. Y nosotros hacemos caso a las palabras del amado Salvador. Así que creemos que Cristo es el único camino, la única verdad y la única vida, porque Jesús nos lo enseña. Así que cuando la gente dice, no, las religiones tienen sus caminos a Dios, todas las religiones tienen sus verdades, si tú crees esto, estás escupiendo en la cara de Jesucristo. Cuando alguien te dice, no, todas las religiones tienen acceso a Dios, están atentando directamente contra la enseñanza de Jesús. Aquí es una cuestión de autoridad. Si Jesús te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, tú le crees a Jesús, porque Él es el único que descendió del cielo. Y todos los expertos religiosos del siglo XXI, no, hay muchos caminos al cielo. Queridos hermanos, ellos, con todo el respeto y cariño del mundo, ellos no han descendido del cielo. No saben de lo que están hablando. No les hagáis caso. Haced caso al unigénito de Dios, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, al Verbo eterno, al Señor Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Él es la verdad. Él es la vida. Él es el camino. Y Señor, aquí estamos para servirte hasta el fin. Y el pueblo de Dios dice, amén, gloria al Señor. Ok, primer punto, lo que ve Jesús. Jesús ve todo como testigo directo porque desciende del cielo. Él sabe de lo que está hablando. Ahora, segundo punto, lo que ve Nicodemo. Ahora vamos a leer el versículo 12. Juan 13, 12. ¿Qué es lo que ve Nicodemo? Dice el texto. Si yo os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si yo os dijere las celestiales? Repito, si yo os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Ok, bueno, estamos aquí en un contexto. Jesús está charlando con Nicodemo y está intentando ayudar a Nicodemo a entender verdades espirituales. Y lo hace a través de ilustraciones terrenales. A ver si alguien puede nombrar una metáfora que Jesús ha citado en estas últimas 2 semanas para hablar sobre el Espíritu Santo. El viento, y hace 2 semanas, agua. O sea, ¿veis? Jesús quiere enseñar espiritualmente, pero emplea metáforas terrenales con el fin de que Nicodemo entienda la enseñanza. Así que Jesús aquí está reconociendo, mira Nicodemo, es una pérdida de tiempo yo procurar enseñarte sobre cosas espirituales. Si te hablo sobre cosas terrenales, agua, viento y luego el nacimiento también, ¿verdad? Nacimiento es una metáfora natural. Si te estoy hablando de 3 metáforas naturales y no entiendes, pues es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. No vas a poder entender mi enseñanza más profunda. Y aquí tenemos un principio para el pueblo de Dios. Muchas veces tú no vas a crecer en conocimiento de la palabra, no vas a poder profundizarte más en las cosas de Dios hasta no obedecer la luz que ya has recibido. Si tú estás siendo desobediente en alguna área de tu vida y no estás sometiendo a lo que Dios te ha revelado, no vas a recibir más luz. No vas a crecer en el conocimiento de la verdad de la palabra. ¿Ves? El cristianismo no es como estar en una facultad de teología.
que es cuestión simplemente de estudiar hojas, leer, memorizar citas, etc. No, en el cristianismo el crecimiento espiritual es una mezcla de estudio de la palabra y obediencia a dicha palabra. Entonces, si tú estás todavía tonteando con pecados y sabes que estás haciendo mal, no vas a poder crecer, no vas a poder tener mayor luz, no vas a poder tener mayor profundidad. Obedece la luz que ya has recibido de parte del Señor y luego Dios derramará más luz sobre ti. Pienso en esta trágica afirmación del autor de Hebreos. En Hebreos 5:12 se dirige a una iglesia madura en la fe y dice el autor: vosotros, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo en la fe, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Hermanos, tú y yo no podemos alcanzar madurez espiritual si no andamos, en la revelación de la palabra. Si no obedecemos las cosas más sencillas de la palabra, ¿cómo vamos a crecer en profundidad? Es lo que el autor de Hebreos está diciendo en Hebreos capítulo 5. Así que cosas muy sencillas en nuestra iglesia local. Amados, en nuestra vida cristiana tenemos que tener una relación con la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra, ¿cómo vas a crecer en el Señor? La oración. ¿Cómo piensas crecer en Dios, en tu conocimiento de Dios, en profundidad con Dios, si no eres una persona de oración? Si hay cristianos que he conocido que pueden pasar semanas enteras sin orar y sin abrir la Biblia. ¿Habrán nacido de nuevo? Y luego el tercer medio de la gracia, la comunión con los santos. Si nunca te congregas, si no te esfuerzas por estar con el pueblo de Dios, ¿cómo piensas crecer en las cosas del Señor? Es el ABC de la obediencia cristiana. Y luego para los hombres que estáis aquí casados, pues hay cosas en nuestra esfera matrimonial que son básicas. Ser fiel a tu esposa, y digo lo mismo también a las esposas, defender la reputación de tu cónyuge, no hablar mal nunca de tu cónyuge en público, respetarnos mutuamente, amarnos mutuamente. ¿Cómo podemos crecer como matrimonios si ni siquiera hacemos caso a las cosas más básicas de la palabra del Señor? Y luego, a veces en la iglesia la gente quiere que predique sobre Apocalipsis. Pastor, háblanos sobre Apocalipsis. Háblanos sobre visiones de Ezequiel. Y hermanos, por favor, si ni siquiera estamos obedeciendo las cosas más elementales, ¿cómo vamos a ir a aguas más profundas si seguimos desobedeciendo en las cosas más básicas de la santa palabra de Dios? Y es por esta razón, amados, que hay tantos falsos profetas en esos días con tantísimos seguidores. Porque la gente es rebelde. La gente es desobediente, no quiere obedecer a Dios, no quiere esforzarse, no quiere mortificar su sangre y por eso se conforman con payasos en el púlpito que les enseñan mentiras en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Es que los falsos maestros prosperan porque hay pereza espiritual en los bancos. Si la gente en la iglesia estuviera avivada y apasionada por Dios, no podrían haber lobos detrás de los púlpitos. Hermanos, ayer en San Francisco, yo sé que no lo vais a creer lo que estoy a punto de decir. Ayer en San Francisco, la Iglesia Luterana de los Estados Unidos, en uno de sus 65 sínodos, ordenó por primera vez un varón, nacido varón, un hombre transgénero, como obispo de 200 congregaciones en el norte de California y en el norte de Nevada. 200 iglesias a partir de ayer bajo la autoridad espiritual de un transgénero. Se refiere a sí mismo como ellos. No, yo digo, hermanos, ¿cómo pueden aquellas 200 congregaciones permitir que sea ordenada semejante persona? Porque no conocen a Dios, son vagos, son perezosos, no aman la palabra de Dios. Si yo estoy aquí en esta iglesia y alguien propone un ministro transgénero, yo levanto la voz y defiendo la palabra de Dios. Y si la iglesia decide ordenar a un transgénero, me largo de la iglesia. Este hombre es un juicio de Dios contra aquellas 200 iglesias porque son vagas,
porque son perezosas, porque no aman la palabra del Señor. Escrito está en Oseas 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Qué triste, un pueblo que tenía las sagradas escrituras, que podían haber estudiado, comparado las escrituras, pero como eran vagos, querían vivir la vida loca, entregarse a la carne, aceptaban a los falsos profetas que decían paz, paz, pero no hubo paz. Por esta razón, aquí en España, en nuestra Almería, por eso hay judaizantes, porque la palabra les aburre. Por eso hay confesión positiva, porque la palabra les aburre. Por eso hay doctrina de prosperidad, porque la palabra de Dios les aburre. No son personas avivadas en el Señor. Amados hermanos, si no obedecemos lo más sencillo de la palabra de Dios, nunca podremos crecer. Repito lo que dice Jesús. Mira, si yo os he dicho cosas terrenales, agua, viento, nacimiento, ¿cómo? Y no me creéis, ¿cómo voy a poder enseñaros sobre cosas más profundas? Iglesia, no podremos crecer en conocimiento de Dios si no obedecemos la luz que ya hemos recibido de parte del Señor. Y algo que me consuela también en esta conversación, y lo dije por la tarde, la semana pasada, si no me acuerdo mal, es que Jesucristo está delante de un hombre no regenerado. Y Jesucristo reconoce que sin la obra del Espíritu de Dios en Nicodemo, está perdiendo su tiempo. Y yo como pastor, como predicador, yo encuentro alivio en esta verdad. Porque yo sé que, mira, si Jesucristo mismo, Él pudo haber ahí soplado el Espíritu, convirtiendo a Nicodemo, Cristo podría haber labrado nuevo nacimiento a Nicodemo, pero Cristo reconoce, sin el Espíritu Santo, mis palabras no van a hacer absolutamente nada. Qué consuelo para el pastor saber que lo que tengo que hacer es ser fiel a la palabra, predicar la palabra, anunciar la palabra y rogar al Señor que envíe el viento, que sople con su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se encargue de dar nueva vida. No estamos aquí interesados en manipular a la gente, no para que tome su decisión por Jesús con manipulación psicológica. No, hermanos, predicamos la palabra en el poder del Espíritu Santo y Dios dará fruto según su beneplácito. Si Jesucristo mismo reconoce que sin el Espíritu Santo sus palabras no van a crear un efecto en Nicodemo, pues cuanto menos van a poder nuestras palabras cambiar a los pecadores. Yo creo que esto nos enseña sobre la gran necesidad de ser gente de oración. Sí, amén, tenemos que predicar, sí. Tenemos que estudiar la palabra, amén. Tenemos que estar versados en las Escrituras, sí. Pero también tenemos que orar. Porque al hablar la palabra, podemos tener 3 doctorados en teología evangélica, 3 doctorados. Pero si predicamos sin la presencia del Espíritu Santo, ¿sabéis lo que va a pasar? Nada va a suceder. Así que iglesia, seamos estudiosos, amén, pero también seamos gente de oración, gente entregada al Señor. Si estás dando testimonio a una persona en el trabajo, Señor, respalda esas palabras, que tu buen espíritu use mis palabras de testimonio para tocar el corazón de aquel compañero, de aquel estudiante. Ora al Señor para que su Espíritu obre a través de ti. Así que, amados, 2 aplicaciones aquí. En primer lugar, tú no vas a poder crecer en profundidad si no eres fiel a la luz que ya has recibido de parte de Dios. A lo mejor estás poniendo 100,000 pegas a la hora de congregarte. Cualquier cosa es más importante que estar con los hermanos. Y solamente vienes a la iglesia si no hay nada más interesante que hacer un domingo, ¿no? Por la mañana. Si ni siquiera obedeces lo más sencillo, ¿cómo piensas crecer? Primer principio, primera aplicación, no podrás crecer en profundidad si no obedeces lo que ya conoces. Esta es la idea. Segunda palabra de aplicación, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu Santo. Por más que filosofes, por más que razones, por más que hables con Nicodemo, es que no se entera. Y por eso, amados, tenemos que ser gente de oración, gente entregada al Señor, rogándole que Él salva. Porque la salvación es únicamente del Señor. El Espíritu tiene que sacar a Lázaro de la tumba. Oremos pues al Señor pidiendo que bendiga
las palabras que compartimos con aquellos que están en nuestras vidas. Bien, penúltimo punto, y aquí ahora vamos a entrar de nuevo en el Antiguo Testamento. Número 3, lo que vio Israel, lo que vio Jesús, ok, Jesús es un testigo directo. Luego lo que ve Nicodemo, Nicodemo no ve nada. Nicodemo es que no se entera de nada porque no tiene el Espíritu Santo. Y ahora lo que ve Israel. Versículo 14, toma un poco de agua. Y luego os voy a animar a buscar, mientras tome agua, Números 21, porque vamos a leer unos 5 o 6 versículos en Números 21. Juan 3:14, haré algunos comentarios y luego leeremos Números 21. Dice versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ok. Hemos explicado hasta estas alturas del mensaje que Jesús ha aludido a Ezequiel 36, Ezequiel 37, o hemos agregado un nuevo dato, Daniel 7 del 13 al 14. Está hablando con un judío, un rabí, un maestro. Y ahora vamos a ver que no solamente los profetas, tales como Daniel y Ezequiel, dan testimonio de Cristo, vamos a ver que la ley también testifica de Cristo. Voy a simplemente leer un par de textos antes de entrar en Números 21. Lucas 24, 44 al 46. Sujel Michelén predicó sobre este texto, estando aquí en Madrid. Dice Jesús que las Escrituras, la ley, los salmos y los profetas enseñan que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En otras palabras, Jesús dice, el Antiguo Testamento da testimonio de mí. Segundo texto, Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio. Ok, iglesia, vamos a volver al siglo I. Cuando Jesús dice escudriñar las Escrituras, ¿en qué Escrituras está pensando? Muy bien, porque en aquel entonces no estaba el canon del Nuevo Testamento. Bien, hemos visto dos citas, Lucas y Juan, que están enseñando lo mismo. El Antiguo Testamento testifica de Cristo. Juan 3 está diciendo lo mismo. Daniel habla de Cristo, Ezequiel habla de Cristo, y ahora vamos a ver que la ley, el Pentateuco, 5 tomos, 5 teuco tomos, Pentateuco, la ley, el Torah, da testimonio también de Cristo. Y ahora vamos a abrir la Biblia en Números 21 y leer del 4 al 9. Y ahora vais a entender ahora el título de la predicación en esta mañana. Números 21, del 4 al 9. Jesús está pensando en este pasaje. Dice, después partieron del monte de Or, camino de Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra el pastor Moisés. Pasatiempo favorito, ¿no? De los rebeldes, hablar mal de Dios, hablar mal del pastor. Nos identificamos con esto, ¿verdad? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto. No hay pan, no hay agua, nuestra alma tiene fastidio, ese pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo quejica de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti, querido pastor Moisés. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés, oró por el pueblo. No se enfadó, no les dijo, qué bien, me alegro mucho, aleluya, más matanza. No, oró por el pueblo, ¿no? Con cariño, con misericordia. Y el Señor le dice a Moisés algo bien extraño. Hazte una serpiente ardiente, ponla sobre una asta, y cualquiera que fue mordido, claro, por una serpiente, y mirare a la serpiente esa, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El contexto aquí sale nombrado, ¿verdad? Está en el desierto, quejándose como siempre, y bien sabemos, todo lo que pasaba en la historia de Israel era la culpa del pastor Moisés, ¿verdad? No hay pan, la culpa es del pastor. No hay agua, la culpa es del pastor. El gatito de Encarna acaba de fallecer,
La culpa siempre es de Moisés. Y en este contexto de murmuración, quejas de nuevo, luego Dios decide castigar y juzgar al pueblo. Y habéis visto cómo reacciona Moisés y cómo reacciona Dios. Y por medio de la serpiente levantada, Dios sana a los rebeldes arrepentidos. Entonces la serpiente, queridos hermanos, es un tipo de Jesucristo. Y es por esta razón que es tan importante interpretar el Antiguo Testamento a partir del Nuevo. Porque os digo en esta mañana, si yo no tuviera el Nuevo Testamento, ni en 1000 años vería a Jesucristo en Números 21. Nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? Eva hablando un poco conmigo ayer sobre este tema, a mí nunca se me hubiera ocurrido ver la serpiente como un tipo de Jesucristo. Porque para mí la serpiente es sinónimo de amén, sí, Satanás, engaño, maldad, malicia. Pero a través de la interpretación de Jesús, en Juan 3:14, entendemos que Dios tuvo un propósito en Números 21. Fue un propósito cristológico, enseñarnos como el Salvador. Y ahora quisiera enseñaros sobre dos formas, dos medios diferentes que Dios usa para testificar de su Hijo en el Antiguo Testamento. Por un lado tenemos tipos, por otro lado tenemos citas, profecías mesiánicas. Os pongo un ejemplo de una cita mesiánica y luego pondré un ejemplo de un tipo. Una profecía mesiánica sería Isaías 7, versículo 14, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Es una profecía mesiánica, una profecía cristológica. Dios profetiza textualmente sobre Mesías. Pero luego hay otros indicios de Cristo en el Antiguo Testamento que ya no son tan, digamos, abiertos. Las profecías cristológicas las entendemos todas. Pero luego hay otra sección en el Antiguo Testamento conocida como los tipos. Y los tipos muchas veces son indirectos. ¿Qué es un tipo? Un tipo puede ser una persona, el Melquisedec, un objeto, un edificio, el templo, por ejemplo, un evento del Antiguo Testamento que de alguna u otra manera apunta hacia una verdad más plenamente revelada en el Nuevo Testamento. Así que, por ejemplo, la generación de Noé es un tipo de la generación que estará viviendo antes de la segunda venida de Jesucristo. Y en nuestro texto de Números 21 tenemos un tipo. El tipo, bueno, ¿cuál es el tipo? Exactamente, hay varias serpientes. ¿Cuál serpiente es el tipo de Cristo? La serpiente que fue levantada en el asta. Esta serpiente es un tipo de Cristo. Y ya que Cristo cumple el tipo, Él es el antitipo. Él cumple el tipo. El tipo habla de Él. Ahora, yo sé que Agota, cuando yo estaba redactando este mensaje, fue por finales de abril, Agota porque nos hablamos, ¿no? Hablamos sobre las predicaciones y ella se quedó como Eva ayer escandalizada de que Dios hubiera utilizado una serpiente para apuntar hacia su hijo. Y yo también entiendo, ¿no?, su reacción. ¿Por qué entonces Dios utiliza una serpiente para hablar del Señor Jesús? Pues voy a responder con la respuesta de A.W. Pink, a quien conocéis en esta iglesia local, a quien amáis y habéis leído, ¿no?, varias obras de él. Arthur Pink dice lo siguiente: la serpiente es una señal de maldición. En el Edén, la maldición vino sobre la tierra por la culpa de nuestros padres que fueron engañados por la serpiente. Bueno, Eva concretamente engañada por la serpiente y Adán pues se dejó vencer por su esposa. Entonces la serpiente, según Pink, llega a ser sinónimo de maldición. Y Pablo nos explica, Pink cita Gálatas 3:13, donde él dice que Cristo fue hecho maldición en nuestro lugar. Es decir, al Cristo ser representado como una serpiente en Números 21, estamos de alguna manera viendo la cruz. Porque en la cruz, según Gálatas 3:13, Cristo se hizo maldición para que todo nuestro pecado fuera absorbido por Él y su justicia llegara a vestirnos a nosotros.
Así que Cristo se hace maldición. Cristo toma sobre sí mismo nuestro veneno, nuestro pecado, nuestra maldad. Y Él nos libra de la maldición. Por esta razón tenemos la esperanza de salir de este mundo con un cuerpo glorificado. No habrá más naturaleza pecaminosa. Y encima recibiremos una creación renovada, cielos nuevos, tierra nueva. No habrá más maldición. ¿Os acordáis de lo que dijimos hace un par de meses en los estudios sobre la escatología? Vemos la belleza de Almería, ¿no? ¡Wow! Los montes, el cielo, el mar, todos los peces que hay. Almería es una ciudad hermosa, pero Almería está bajo la maldición del Edén. ¿Os podéis imaginar cómo va a ser esta ciudad? ¿Cómo va a ser el resto del cosmos en el día que vuelva Jesucristo? En el día que quite la maldición, hermano, va a ser, hasta yo voy a ser guapo, hermanos. Yo seré bello por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, la maldición ha sido quitada en Jesucristo. Todos aquí tenemos algo en común. Tenemos veneno de pecado dentro de nosotros, pero aleluya, nuestro veneno fue puesto sobre el amado Salvador. Y ahora al mirar a Cristo, al confiar en Cristo, somos librados de todo pecado. Cristo es condenado en nuestro lugar. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amada iglesia, los profetas Daniel y Ezequiel hablan de Jesucristo. Pero la ley, el Pentateuco, también habla de Jesucristo. El Antiguo Testamento, aunque te cuesta creerlo, es un documento cristocéntrico, cristológico. Prueba de ello. Génesis 3, versículo 15. Pentateuco, la ley. Dios dice, la semilla, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Querida iglesia, ¿quién es la semilla de la mujer? En el huerto del Edén, en el libro de Génesis, Cristo, Cristo, Cristo. Lee la Biblia a partir de Cristo. Cristo es lo que da sentido a toda la revelación bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis. Amados hermanos, Números 21 testifica de Jesucristo tomando nuestra maldición sobre Él. Y por esta razón sale reflejado como una serpiente. La serpiente, sinónimo de maldición, sinónimo de pecado. Y Dios ahora ha hecho que Cristo sea pecado en nuestro lugar para que seamos vestidos de la perfecta justicia de Dios. Gloria al Señor. Con esto estoy diciéndoos que el Evangelio está en el Antiguo Testamento. Solamente hacen falta ojos para verlo, pero el Evangelio ya fue anunciado claramente en los días del Antiguo Testamento. Gloria al nombre del Señor. Así que, amados, tenemos lo que ve Jesús, lo que ve Nicodemo, lo que ve el israelita, y finalmente el punto más corto y breve del mensaje hoy, número 15, lo que ve el creyente ahora neotestamentario. ¿Okay? Una distinción. Israel, estoy pensando en el Antiguo Testamento, y ahora estoy pensando en punto número 4, en el creyente de hoy en día. ¿Qué vemos nosotros en nuestro texto? Acabo leyendo entonces el versículo 15 antes de concluir. Dice Jesús, ahora sacando la lección, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús hace un paralelismo. Números 21 dice, cualquiera que fuere mordido y mirara a la serpiente, vivirá. Y ahora Jesús dice, cualquiera que fuere pecador y confiare en el Hijo, vivirá. Pero amados, Cristo es superior a la serpiente. ¿Por qué? Porque en Números 21, si tú mirabas a la serpiente, ¿qué te pasaba? Vivías. Pero luego, 20 años más tarde, a la tumba. Si tú confías en Jesucristo, tú vivirás. ¡Woo! ¡Aleluya! Gloria al Señor. Cristo es superior a la serpiente, porque la serpiente te ofrece sanidad temporal, sanidad pasajera. Cristo, salud eterna. Es Jesús para mí
la esperanza de salud eterna, solo en Él hallaré la divina plenitud. Cristo es superior porque su salud es eterna. Prueba número 2 de la superioridad de Jesucristo. La serpiente de Moisés fue destruida en los días del rey Ezequías. A ver si alguien sabe por qué. Ajá, muy bien. Se convirtió en un objeto de adoración. Los israelitas, conociendo el Antiguo Testamento, teniendo la serpiente de Moisés, empezaron a adorar a la serpiente. Y Ezequiel se vio obligado a destruir la serpiente, porque la serpiente de Números 21 no es digna de adoración. Pero amada iglesia, si vosotros adoráis a Jesucristo, ¿el pastor os va a regañar? No, porque Jesucristo, a diferencia de la serpiente de Números 21, es Dios sobre todas las cosas. Amada iglesia, adorad a Jesucristo sin cesar todos los días de vuestra vida. Y no tenemos por qué destruir a Jesucristo por Él recibir adoración, porque Él es digno de ser adorado. Él es el alfa, la omega, principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Él es el Hijo del Hombre con un trono eterno y será adorado por todas las naciones, según Daniel 7, 13 al 14. Hay dos señales pues de superioridad de Cristo. En primer lugar es superior porque da salud eterna. En segundo lugar, porque Cristo sí es digno de recibir adoración, gloria al nombre del Señor Dios Todopoderoso. Y ahora, antes de concluir, tenemos que aplicar todo el mensaje a nuestros corazones en esta mañana. Todos vosotros tenéis algo en común con los israelitas de Números 21 y con los fariseos de Juan capítulo 3. Tenéis en común con aquellos dos grupos el veneno mortal que mora en vuestros miembros. Todos aquí estamos infectados de una plaga peor que el COVID-19. Todos aquí tenemos la plaga del pecado. Todos hemos sido mordidos por la serpiente del Edén. Todos estamos a punto de perecer. Pero aleluya, gloria a Dios, hay una fuente que emana desde el Calvario que nos limpia de todo pecado. Y hoy no os estoy hablando de una simple serpiente de bronce que fue levantada en el desierto. Hoy os predico a Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado, y por medio del Hijo eterno de Dios hay perdón por todos los pecados. Y Él toma todo nuestro veneno, Él bebe de la copa amarga para que tú y yo podamos beber de la copa de la bendición de Dios. En esta mañana pues, nadie tiene por qué salir de esta reunión en un estado de perdición eterna. Nadie tiene por qué permanecer en este veneno maldito. Hoy tú puedes hacer lo que Moisés dijo a los israelitas. Mirad a la serpiente, mirad a la serpiente. Y como decía Spurgeon, un niño de 8 años puede mirar. Un abuelo de 88 años puede mirar. Cristo no viene hoy pidiéndote dinero, pidiéndote que hagas peregrinaciones a Santiago de Compostela. No te viene pidiendo que vayas al Vaticano. Cristo hoy viniendo en son de paz diciendo: enfermos, envenenados, mirad a mí, mirad a mí. Los niños aquí en la reunión en esta mañana podéis mirar a Jesucristo. Los abuelos aquí en la reunión, las abuelas, podéis mirar a Jesucristo. Y yo os invito a hacer lo que dijo Moisés, lo que dice Cristo. Mirad hoy a la verdadera serpiente, a la serpiente que nos quita toda maldición. Mirad hoy a Cristo. Sed salvos por el poder de Dios. Recibid la vida eterna y sed perdonados
de todo el pecado que mora en vosotros. Hoy hay perdón disponible. Hoy hay misericordia en el nombre de Cristo. Pero hace falta mirar al Hijo que fue levantado en la cruz del Calvario. Oh, confiad en Jesucristo. Y repito las palabras de Números 21:8 para daros una promesa. Cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente, vivirá. Y yo te doy la promesa en esta mañana a partir de la palabra de Dios. Si tú estás aquí con el veneno y miras a Jesucristo, vivirás. Vivirás. Cree en el Hijo. Abraza al Hijo. Ama al Hijo. Recibe al Hijo. Y vivirás por los siglos de los siglos. Y el pueblo del Señor dice, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Concluimos pues, hermanos, repasando los 4 puntos. Aleluya. Gloria al Señor. En primer lugar, lo que vio Jesús. Os expliqué que Jesús es un testigo. Descendió del cielo, sabe de lo que habla. Él no especula, testifica con autoridad porque Él descendió del cielo. En segundo lugar, ¿qué vio Nicodemo? Pues Nicodemo vio un maestro, un rabí. No entendía. No tenía el Espíritu Santo y por eso, por más metáforas naturales que usara Jesús, agua, viento, nacimiento, Nicodemo no podía descifrar la enseñanza enigmática de Jesús. Número 3, lo que vio Israel. Israel vio un tipo de Cristo, una serpiente. ¿Por qué una serpiente? Porque según Arthur Pink, la serpiente simboliza la maldición. Y ahora al depositar nuestra fe en Cristo, nuestra maldición es puesta sobre Él y tú y yo salimos libres. Y finalmente, ¿qué ve el creyente? Pues gracias a Dios hoy por medio de la fe, no nos fijamos únicamente en una serpiente literal, material. Nos fijamos con ojos de fe en Jesucristo, en el enviado por Dios, en aquel que quita nuestro pecado, en aquel que elimina todo nuestro veneno, en aquel que nos da la promesa, no de salud temporal, sino de salud eterna. Mirad al Hijo y viviréis. Mirad al Hijo y viviréis. Palabra del Señor. Oremos a nuestro Dios en esta mañana dándole gloria por este mensaje sobre la serpiente. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Bendito eres, Señor.